Rocío Corrías es una mujer que ha estado muchos años trabajando en tareas que no estaban relacionadas con la escritura, pero que un día decidió cambiar de vida e intentar dedicarse a lo que realmente le apasionaba. Las circunstancias acompañaban y ese fue el detonante para que me decidiese a escribir. Y ahora Rocío Corrías es una escritora, correctora, estudiante de literatura y amante de la literatura. Ser escritor significa que tienes que asumir cosas que no te gustan. La primera es que la mayoría de la gente no lee, la mayoría de la gente lee autores conocidos y te encuentras muchas puertas cerradas, no sabes por dónde se abren y que tienes que luchar mucho y que tienes que creer mucho en ti mismo y aprender cada día. Leer muchísimo, trabajar mucho, estudiar mucho y vivir todas las experiencias posibles que te enriquezcan para poder contarlas después. La que té els dos aspectes, l'artifici i que ens toca una mica l'ànima, que ens serveix de refugi. Jo crec que la Rocío va partir i ho dic de veritat, és a dir, jo penso que en aquest llibre hi ha artifici i això és bo, ho estic dient com afalagant, hi ha feina, però penso que també hi ha vida. ¿Por qué la literatura y no cualquier otra forma de expresión artística? Pues porque supongo que no estoy dotada ni para el baile, mi voz es bastante justita, la pintura lo probé de pequeña y lo descarté desde un principio y parece que las palabras se me dan un poquito mejor, escribir me gusta hasta el punto de haberse convertido en una necesidad. El salto de escribir solo para mí a publicar viene de la mano de unos cursos de escritura creativa en los que el profesor Antonio Morcillo, un dramaturgo reconocido y excelente en su profesión, me anima a continuar y decido abrir un blog y empezar a publicar por internet relatos cortos. La afluencia de lectores y que esos lectores me reclamasen el relato de la semana que alguna vez pues me había retrasado en la publicación. Esto es lo que me hace comprender que hay gente que quiere leer lo que escribo, que le interesa y que le gusta, que disfruta con ello, y ahí doy el salto a la publicación. La pluma en el desván es una recopilación de relatos cortos, hay alguno un poco más largo, pero la mayoría son relatos cortos y es un experimento. Yo con la pluma en el desván me decido a darme a conocer con el formato habitual, con el formato de papel y quiero captar un poco cómo la gente recibe este libro y para mí es muy importante porque es mi primer libro publicado. Bueno, cuando vi que sí, que realmente se estaban vendiendo todos los ejemplares que había decidido publicar, pues bien, me decidí a continuar. Estoy satisfecha de la pluma. Parte de la necesidad de cambiar de género, pero sin abandonar de todo el relato. Busco la manera de confeccionar historias que de algún modo estén ligadas entre sí, pero que puedan entenderse con una lectura por separado. Sus personajes se encuentran, se relacionan, se conocen e incluso alguna trama se entrelaza en varios cuentos. Pero el elemento común que se intuye
es siempre uno de nuestros 5 sentidos. Para diversificar los temas, he ambientado cada uno de los sentidos en un lugar distinto. Lugares que conozco bien en la mayoría de los casos, puesto que todas mis historias llevan implícito algo de mí misma, vivencias, paisajes. Mi segundo libro, sí, El teorema de los sentidos. En él he puesto mucha ilusión en este libro, porque así como La pluma en el desván era una recopilación de relatos, El teorema de los sentidos es un libro de cuentos. Está concebido, está escrito para ser publicado y guardan una relación sus historias. De cada sentido hay 3 cuentos que comparten personajes, pero que cada historia está protagonizada por uno de ellos, por uno de estos personajes. Algunos argumentos se entrecruzan y lo hacen más interesante. Es un paso intermedio que yo necesitaba para coger rodaje entre el relato y la novela. Lin Yutang introduce el sentido de la vista como una advertencia a uno de los peligros que encierran las historias que leeremos a continuación. No perder el valor primordial de nuestra vida, centrarnos en lo realmente importante, por mucho que el día a día y todo aquello que nos rodea nos lleve a pensar que la felicidad llega a través de la ambición. Se le hace entender a los lectores cada uno de los sentidos, un sabor, un olor, con muchas palabras, con adjetivos, pero también con muchas muletas, con muchos recursos, con muchas metáforas, transmitiendo muchas sensaciones, en definitiva. Yo he utilizado la ubicación de cada uno de los cuentos, de cada uno de los sentidos, para que la gente pueda trasladarse a un sitio determinado donde puedan captar esa sensación, donde puedan captar ese sentido. Sí que va a ser creo que va a ser la evolución natural, el pasar del relato un poquito más largo, como es El teorema de los sentidos, a la novela en la que estoy trabajando ahora. Yo tenía una historia que contar desde el principio, desde antes de La pluma en el desván. Yo ya tenía esa historia preconcebida. Trabajarla es lo que me daba bastante miedo y necesitaba aprender y practicar. El relato me gusta y he estado trabajando en él tanto con La pluma en el desván como ahora en El teorema de los sentidos, pero lo que he pretendido siempre es la publicación de la novela. Me decido por la autopublicación y no por la edición clásica porque me interesa mucho controlar la publicación. De la mano de Daniel Gaya, aunque hemos tenido algún desencuentro, pero muy simpático. Pues de la mano de Daniel Gaya me siento suficientemente segura y tranquila como para poder proponer una portada, una sinopsis o un contenido que tenga un formato con el que yo me sienta cómoda, atiendo a sus sugerencias, pero no me deja al margen de nada. Él me comenta todo, me hace partícipe y eso también, aparte de involucrarme en el producto, me hace sentir que yo soy alguien importante. Más allá del aspecto económico, que también me interesa, pero más allá de esto, como autora, sientes que tú no has abandonado
tus escritos, no has abandonado eso con lo que has estado trabajando tanto tiempo, sino que participas de ello y es importante tu opinión. Y eso creo que con la autopublicación está garantizado. Sí, ya sé que la apuesta de futuro es olvidar, pero Clara, yo oigo cada noche los pasos de los de la político-social que vienen a detenerme. El llanto atemorizado de Antonio y Juanito. La palabra depuración empaña mi vocabulario y la suerte de los amigos que perdí, de los niños a los que nunca pude enseñar, las familias que supe rotas por la barbarie. Si olvidamos eso, será para que corramos el riesgo de que algún día se repita. Quizás lo que deba hacer es enfrentarme a mi pasado. Será el primer acto de valentía que me honre. Pude olvidar cómo enseñar, pero nunca olvidaré lo que aprendí. Unos valores que, lejos de los que nos han impuesto a través del miedo, la mentira y la represión, siguen siendo míos. Es un fragmento del primero de los relatos del Teorema de los Sentidos, el sonido del miedo. Muchas gracias y espero que os guste la lectura.